La espironolactona y eplerenona se utilizan desde clase 2 ahora. ¿Qué hay nuevos fármacos, aparte de la eplerenona? Fármacos que están en estudio, como péptidos natriuréticos, nesiritide, que se utilizan en forma de presentación parenteral, que han demostrado algunos beneficios, sí. ¿Que hay dos estrategias que mejoran la sobrevida? Sí. ¿Cuál de ellas? La resincronización. ¿Cuándo usted va a resincronizar a un paciente? Sobre todo si el paciente tiene baja fracción de eyección, la clase es alta, el QRS es ancho y especialmente el QRS es ancho a expensas de un patrón de bloqueo de rama izquierda. ¿Cuándo utiliza un cardiodesfibrilador implantable? Un cardiodesfibrilador implantable, si la fracción es baja, la clase funcional es 2 a 3 a pesar de un tratamiento adecuado con YECA, beta bloqueante, furosemida, espironolactona. O si la fracción de eyección es menos de 30 y la clase todavía es bastante aceptable y la etiología es isquémica, utilice un cardiodesfibrilador implantable. O si el paciente ha sido recuperado de una muerte súbita y tiene baja fracción de eyección, coloque un cardiodesfibrilador implantable. Acá está de las guías cuándo utilizar los resincronizadores o los cardiodesfibriladores. Tienen sus indicaciones precisas que resumidamente se han consignado en esta transparencia, pero usted puede echar mano a las guías para que está, de ahí se ha tomado, así es que igual, cuándo usar un resincronizador, indicación 1. ¿Cuándo utiliza terapia de resincronización cardíaca? Si la clase es 3 o 4. Indicación 1. Fracción de eyección tiene que ser baja, a pesar de un tratamiento óptimo. Si el QRS tiene morfología de bloqueo de rama izquierda, sobre todo, y el ancho del QRS es mayor o igual a 120 milisegundos, si la fracción de eyección es baja. También de las guías. También se puede resincronizar pacientes que estén en ritmo sinusal, la clase 2, fracción de eyección baja, indicación 1. Tiene que haber bloqueo de rama izquierda. ¿Qué se prefiere? ¿Qué se prefiere cuando la clase es 2? Que tiene que ser un resincronizador bicameral o dual, o sea, tiene que estar tanto en aurículas como en ventrículos. El QRS tiene que ser un ancho más de 130. Pero en resumen, lo que deben de saber es que hay esas dos estrategias. Indicación de resincronización, baja fracción menos de 35, QRS ancho. Y el patrón tiene que ser de bloqueo de rama izquierda. A pesar de que el manejo óptimo no haya generado una mejoría significativa en la clase funcional. Formas de presentación aguda. ¿Cómo se aborda la insuficiencia aguda? Básicamente, lo anterior, el manejo oral con YECA, betabloqueantes, es para la ICC crónica. Pero si el paciente viene en una insuficiencia cardíaca aguda, en la cual la instauración de signos y síntomas ha sido rápida, y obviamente esta forma de presentación puede presentarse de novo, o sea, aparecer de primera instancia, o si no, puede presentarse como una insuficiencia crónica reagudizada. Ya sabíamos que el paciente tiene insuficiencia crónica, que recibe su YECA, su diurético, su beta bloqueante, pero un buen día llega a la emergencia totalmente en distrés respiratorio, cianótico, taquimneico. O sea, es una ICC crónica que ha hecho un episodio de reagudización. Eso también es una forma de presentación aguda. ¿Cuál es la etiología más importante de las formas de presentación aguda? Por lejos es los infartos agudos de miocardio. Los infartos agudos de miocardio. Segunda etiología, rupturas valvulares, rupturas de cuerda, perforaciones valvulares, y eso ¿cuándo acontece? Cuando hay endocarditis de válvula, endocarditis valvulares. Pero la primera causa es los infartos agudos de miocardio. Una de las formas de presentación de la insuficiencia aguda se llama edema agudo de pulmón, donde básicamente cae severo distrés respiratorio. El paciente viene con severo distrés respiratorio, crepitante, ortopnea y con desaturación. La saturación en la oximetría de pulso es menos de 90%.
taquipneo, tirajes intercostales, se le nota ansioso, pálido, medio sudoroso, bastante taquipneico. Le pone usted el oxímetro de pulso, menos de 90. Evalúa mucosas, uñas. Está medio cianótico el paciente. Oculta los pulmones, crepitantes, abundantes. Le toma una placa, edema alveolar. Congestión severa con un patrón alveolar. Edema agudo de pulmón, confirmado. Otra forma de presentación es el shock cardiogénico. Forma de presentación de la ICC aguda es el shock cardiogénico. ¿Cómo se define el shock cardiogénico? Obviamente, usted va a evidenciar hipoperfusión tisular a pesar de que usted ha corregido la precarga. Puede ser que ha retado con volumen. Oiga, tiene buena precarga, la yugular está bien. Mido la presión venosa central. Está normal o elevada inclusive. O sea, la precarga está excelente, normal a alta. Por lo tanto, y sigue con hipoperfusión. Entonces, usted debe pensar en shock cardiogénico. ¿Y cómo lo define? Paciente hipotenso. Sistólica menos de 90, el gasto urinario es menos de 0,5 mililitros por kilo por hora y obviamente el pulso está por encima de 60. Pulso por encima de 60, porque no puede decir usted el paciente está en shock cardiogénico si el paciente tiene pues un bloqueo AB en la cual la frecuencia, el escape es infragiciano y la frecuencia cardíaca está en 20 y tantos latidos por minuto, con una bradicardia extrema, y el paciente obviamente está en colapso hemodinámico. Inmediatamente, ¿qué se hace? Se coloca un marcapaso, un catéter, se incrementa la frecuencia con el marcapaso a que esté a 80 y en minutos el paciente está despierto, caminando, como si nada hubiera pasado. Entonces, para que sea shock cardiogénico no tiene que haber una bradicardia severa, porque si no, la bradicardia severa explicaría el colapso hemodinámico. Y eso se corrige en cuestión de minutos colocando un marcapaso. En cambio, el shock cardiogénico usted no lo va a corregir en cuestión de minutos. En el edema agudo de pulmón, básicamente la presión capilar pulmonar es de 8 a 12, pero si esta presión capilar se va incrementando paulatinamente porque la disfunción ventricular es increciendo. Cuando va la presión capilar de 12 a 18 hay redistribución de flujo. Entre 12 a 25 edema intersticial, cisuritis, puede haber un derrame pleural, derecho generalmente, y si la presión capilar está por encima de 25 aparece ya el patrón alveolar, edema alveolar. Los alveolos se llenan de trasudado. Los alveolos se llenan de trasudado. ¿Qué más? Sobre todo cuando la presión capilar va por encima de 25. Y obviamente, cuando la presión capilar va por encima de 25 y sube a más a 28 a 30, este incremento severo, drástico de la presión capilar trastoca la permeabilidad de los capilares pulmonares. ¿Y qué sucede? No solamente va a haber trasudado que inunda los alveolos, este es un alveolo, sino también se van a extravasar glóbulos rojos. Se pueden extravasar glóbulos rojos que acaban del capilar, dado que acá la presión se ha incrementado por encima de 25, algunos glóbulos rojos acaban dentro de la cavidad alveolar. Por eso es que cuando el paciente hace edema agudo de pulmón, este es el patrón radiológico, pulmones blancos, totalmente blancos. Hay un trasudado que ha inundado los alveolos. ¿Y qué también acontece? Que algunos glóbulos rojos, dado que se altera la permeabilidad del capilar, acaban en la cavidad alveolar. El paciente empieza severo distrés, tos con expectoración rosada. ¿Por qué la expectoración rosada? Porque hay alveolos que han caído, hay glóbulos rojos que han caído dentro de los alveolos. Y el paciente empieza a expectorar rosado. Son glóbulos rojos
que se extravasaron y cayeron dentro de los alvéolos. Por eso es que empieza a expectorar rosado. Casi patognomónico de edema agudo de pulmón. Indirectamente, ¿qué me dice? Que la presión capilar está por las nubes, por encima de 25. Se trastoca el intercambio gaseoso, por eso el paciente empieza a desaturarse, torna cianótico, medio amoratado, uñas violáceas, labios violáceos. Pone usted el saturómetro, el oxímetro de pulso, menos de 90, satura 80 y tantos. Y obviamente un severo distrés respiratorio. ¿Cómo se maneja el edema agudo de pulmón? Primero se baja la precarga. ¿Qué se hace primero? Se sienta el paciente, porque el paciente obviamente es imposible que vaya a tolerar el decúbito. Usted, el paciente lo sienta ahí en su cama. ¿Qué más? Le pone oxígeno al 100% con una máscara de reservorio. ¿Qué más? Lo primero que se aborda es la precarga. ¿Con qué? O sea, lo primero que hay que hacer es bajar la precarga. No se maneja como la ICC crónica con baja fracción de eyección, que es YECA, beta bloqueantes, de ahí furosemida. ¿No? Acá, en las formas de presentación aguda de la ICC, todo el manejo es parenteral. Manejo parenteral. ¿Qué se aborda en la ICC aguda en primera instancia? La precarga. En este caso, en el edema agudo de pulmón, porque la forma aguda tiene dos formas de presentación, edema agudo de pulmón o shock cardiogénico. Si es edema agudo de pulmón, primero debo abordar la precarga. ¿Con qué? Con furosemida. ¿Que tiene efectos venodilatadores? Sí, dosis de 20 a 40 miligramos. En segunda instancia, ¿qué se da también? ¿Qué se puede dar? Sulfato de morfina. También tiene un efecto venodilatador, 3 miligramos 3 veces cada 10 minutos, a intervalos de 10 minutos, sobre todo si el paciente está muy ansioso y agitado. ¿Qué se da? Nitroglicerina por vía endovenosa. Nitroglicerina por vía endovenosa. ¿Por qué? ¿Qué son los nitratos? Venodilatadores. Los nitratos, más que vasodilatadores arteriales, son venodilatadores. Su efecto vasodilatador arterial es muy tenue o leve. Por eso es que los nitratos no se utilizan como antihipertensivos. Su efecto mayor de los nitratos es la venodilatación. Entonces, ¿por qué primero abordo la precarga? ¿Por qué persigo venodilatar al paciente? Si yo lo venodilato, toda la volemia, que ya dijimos que las venas son vasos de capacitancia, toleran 67 a 70% de todo el volumen. Si yo dilato todos los lechos venosos, toda la volemia queda encharcada en las venas. Queda embalsada ahí, en las venas. Y al quedar embalsada en las venas, el retorno venoso al ventrículo derecho se reduce drásticamente. Entonces el ventrículo derecho como que no tiene mucho volumen para bombear a los pulmones. Queda medio semivacuo. Entonces no hay volumen para bombear a los pulmones, entonces los pulmones ya no se pueden congestionar. Se atenúa la congestión. Ese es el mecanismo por el cual yo voy a atenuar esta congestión. Reduzco la precarga, o sea, reduzco el retorno venoso, haciendo que la volemia quede embalsada en las venas, con venodilatadores. ¿Cuál es el principal venodilatador? La nitroglicerina, los nitratos. Otro que se usa, la furosemida. O sea, en edema agudo de pulmón, ¿cuál es la piedra angular en el tratamiento? Reducir la precarga. ¿Y con qué cuál es el fármaco que se utiliza de cajón? Los nitratos y la furosemida. Tercera línea, usar morfina, puede ser. Obviamente también hay que colocarle oxígeno al paciente si está desaturando. Primero, nitratos con furosemida. Ese es el manejo, la piedra angular en el abordaje del edema agudo de pulmón. Nitratos endovenosos con furosemida. Esa asociación es de cajón. La furosemida como que se puede obviar, dar o no dar, dependiendo del estado del paciente. Y en el shock cardiogénico, obviamente ya dijimos, hay una caída en el gasto cardíaco, gran resistencia periférica, la presión capilar está incrementada y acá queda pues echar mano al soporte inotrópico. Soporte inotrópico sobre todo para optimizar esa hipoperfusión periférica.
Básicamente, si un paciente está con hipotensión, signos de hipoperfusión y shock, y el paciente está presentando una arritmia auricular o ventricular, se le debe brindar cardioversión eléctrica. ¿Qué lo llevó al shock cardiogénico? Una arritmia ventricular o auricular, ya sea una fibrilación, un flúter o una taquicardia supraventricular o una arritmia ventricular como taquicardia ventricular. Se le debe cardiovertir eléctricamente. ¿Qué inotropos se utilizan en el shock? Acá están las dosis de dobutamina, dopamina, milrinona, levosimendan, norepinefrina o epinefrina. No tiene caso que se les aprendan de paporreta. Sepa que en el shock cardiogénico se tiene que echar mano a soporte inotrópico. Soporte inotrópico para mejorar la contracción, optimizar el gasto cardíaco y también inotropos para manejar la resistencia periférica. Un inotropo, el levosimendan, básicamente es un sensibilizador de los canales de calcio. Se utiliza en falla cardíaca con baja fracción, bajo gasto, si cursa con hipotensión y sobre todo si el paciente ha estado recibiendo beta bloqueantes en el manejo crónico del síndrome y ha ingresado por una reagudización. Ahí va mejor el levosimendan. En shock cardiogénico, aparte del soporte con inotropos y vasopresores, se echa mano al balón de contrapulsación aórtica. O sea, no todo es soporte inotrópico, también es usar balón de contrapulsación, sobre todo si el paciente no responde al soporte, adecuadamente al soporte inotrópico o al reto con fluidos. No se debe colocar un balón de contrapulsación si hay disección de aorta o insuficiencia aórtica severa. ¿En qué consiste colocar un balón? Es un dispositivo, tiene una consola, esto es una máquina, es una máquina, un dispositivo médico. Se introduce por la vena femoral un catéter que tiene un balón un poco grande. Se lo coloca el balón por debajo del origen de la subclavia izquierda y se lo coloca acá en la aorta descendente. Entonces, este balón, la máquina lo va a insuflar, lo insufla en sístole, lo colapsa para que el volumen sistólico pueda pasar, seguir su trayecto normal. La máquina insufla el balón durante la diástole. Al insuflar durante la diástole incrementa la presión diastólica y mejora la perfusión coronaria, y al mejorar la perfusión coronaria, mejora la función cardíaca, sistólica y diastólica. Entonces, ese es el mecanismo por el cual se utiliza balón de contrapulsación. Optimizar la perfusión coronaria. También ayuda a reducir la resistencia periférica, o sea, ayuda a reducir la poscarga. Mejora la perfusión coronaria y ayuda a reducir la poscarga. Y esto para terminar, que en la clasificación de insuficiencia cardíaca hay una clasificación clínica que es la de Kilby-Kimgal. Sobre todo se utiliza la congestión pulmonar. Esta estratificación clínica, si es Kilby 1, no hay crepitantes pulmonares. Usted oculta, no hay crépitos. Kilby 2, crépitos en bases, crepitantes en bases. Kilby 3, galope de tercer ruido o gran edema pulmonar. O sea, el paciente está pues en edema alveolar, gran congestión pulmonar. Y Kilby 4, el paciente está en shock cardiogénico. Y la clasificación de Forrester ya utiliza un monitoreo invasivo. Para eso se mide la presión capilar y se valora el gasto cardíaco. La clasificación hemodinámica es de Forrester. Clase 1, la presión cuña es menos de 18, el gasto, acá hay un error tipográfico, acá es índice cardíaco. Índice, no es gasto, índice cardíaco. Mayor de 2.2, esto es un patrón normal. Corazón normal. Forrester 2, la presión cuña está incrementada, el índice cardíaco está preservado.
hay insuficiencia cardíaca. Forrester 3, la presión cuña está baja, el índice cardíaco también está bajo. ¿Qué pasa cuando hay estos parámetros hemodinámicos? O el paciente está en shock hipovolémico o está en falla de ventrículo derecho. Si está en shock hipovolémico, mide usted la PVC, está a menos de 5. Y si está en falla de ventrículo derecho, mide usted la PVC, está por encima de 10. Y la clasificación de Forrester. Forrester 4, la presión cuña está incrementada, el índice cardíaco está bastante reducido. ¿Este patrón de qué es? De shock cardiogénico. Shock cardiogénico. A renglón seguido, algunos minutos, 10 a 15, para valorar cardiomiopatías. Y de ahí hacemos un break. ¿Ya? Vemos cardiomiopatías que son unas 20 transparencias y hacemos un break. Como su nombre lo dice, cardiomio. Mio es la raíz latín de músculo. Cardiomiopatías. O sea, en cardiomiopatías, cuando hemos revisado los ítems correspondientes al síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca, uno ve al corazón disfuncionar, ya sea por problemas valvulares, por obstrucciones coronarias. ¿Y cuál es el corolario de eso? Que cuando se obstruye una arteria coronaria se genera un infarto, necrosis, remodelamiento y después el corazón ya no se contrae bien. Pero hay entidades en las cuales el problema no está en el árbol coronario. O sea, no hay obstrucciones coronarias. O en su defecto, el problema no es una valvulopatía. El árbol coronario está normal. Las válvulas están ok. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el músculo miocárdico en sí. O sea, la patología es intrínseca, propia del músculo, sin que haya problemas coronarios ni valvulares, ni el paciente ser un hipertenso. Paciente es normotenso, no hay obstrucciones coronarias y no hay valvulopatías. ¿Y qué se enferma? Se enferma el músculo en sí. Propiamente se enferma el músculo miocárdico. ¿A eso qué se llama? Cardiomiopatías. O sea, es un desorden intrínseco primario del músculo cardíaco, sin que haya disfunción de otras estructuras, como enfermedad coronaria, infartos, obstrucciones coronarias, hipertensión o valvulopatías. Todo eso está ok, sino el músculo primariamente se ha enfermado. Ya hay ese tipo de entidades. Las cardiomiopatías se clasifican en primarias y secundarias. Básicamente, las primarias, hay cardiopatía dilatada, hipertrófica y restrictiva. La cardiopatía dilatada puede ser idiopática y familiar, y las hipertróficas también, idiopáticas o familiares. Las formas primarias, obviamente, o uno desconoce por completo la causa o etiología, o tienen un componente familiar o heredofamiliar. Cardiopatías primarias. Pero hay cardiomiopatías secundarias en las cuales el músculo se va a afectar intrínsecamente, pero uno logra identificar alguna causa conocida. Por ejemplo, una cardiomiopatía dilatada infecciosa por enfermedad de Chagas, ¿sí? Puede pasar. O una cardiopatía metabólica, o por enfermedades de depósito, por deficiencias nutricionales, por colagenopatías, por enfermedades neuromusculares, enfermedades de Duchenne, por alcohol, consumo pues crónico de alcohol, puede dañar intrínsecamente el músculo, ¿sí? Hay una cardiomiopatía dilatada alcohólica, sí. Una cardiomiopatía periparto, sí. O en las formas hipertróficas, como la ataxia de Friedreich, o en las formas restrictivas,
infiltración del corazón por amiloidosis, por hemocromatosis, por sarcoidosis, dermatomiositis, fibrolastosis miocárdica, donde uno puede tipificar alguna etiología que ha lesionado intrínsecamente el músculo miocárdico. ¿Cómo se clasifican las cardiomiopatías? Este es un corazón normal. La clasificación es cardiomiopatía dilatada, cardiomiopatía hipertrófica y cardiomiopatía restrictiva, siendo esto lo normal. En la cardiomiopatía dilatada, ¿qué acontece? Hay severa dilatación de las cámaras cardíacas. Específicamente, ¿cuál? ¿Cuál es la que se suele afectar casi por norma? El ventrículo izquierdo. Se dilata y pierde contractibilidad. La fracción de eyección cae por debajo de 40. Ventrículo izquierdo dilatado, con severo incremento de diámetros y pobre contracción, o sea, con baja fracción de eyección. Otra forma de cardiomiopatía, la hipertrófica. Sin saber por qué, sin ser el paciente hipertenso, sin tener estenosis aórtica, el corazón se le empieza a hipertrofiar. El septum se hace grueso, las paredes se hacen gruesas, la cavidad intracardíaca se reduce, se engruesa. ¿Qué sucede acá cuando el corazón se hace grueso? Al hacerse grueso, pierde elasticidad o pierde distensibilidad. Se altera su función diastólica. En la cardiopatía dilatada, ¿qué función se altera? La función sistólica. Hay pobre contracción. En la cardiopatía hipertrófica, ¿qué función se altera? La diástole. Hay pobre distensibilidad, hay disfunción diastólica. La contracción suele estar preservada porque es tremendo músculo que hace sístoles enérgicas. Pero al ser grueso, pierde elasticidad. Y la otra forma, acá los diámetros no están incrementados. La otra forma, la cardiomiopatía restrictiva. Acá, ¿qué acontece? Suele haber infiltraciones por amiloide, por hemocromatosis, se infiltra el músculo y obviamente al infiltrarse el músculo se torna rígido, duro y pierde distensibilidad, altera su función diastólica. La contracción se suele preservar en algo, pero lo que primariamente, lo que más severamente se altera en la cardiomiopatía restrictiva es la distensibilidad, o sea, hay disfunción diastólica porque, dada la infiltración del miocardio, este se torna rígido. Acá está, empecemos con cardiopatía dilatada, severa dilatación con compromiso en la fracción de eyección. Generalmente no solamente se dilata el ventrículo, pueden dilatarse las 4 cámaras, y al haber dilatación, también se ensanchan los anillos valvulares respectivos, apareciendo insuficiencia mitral o tricuspidia funcional por la dilatación de las cámaras cardíacas. Obviamente hay signos de falla de ventrículo izquierdo, porque es el ventrículo izquierdo el que por norma se suele afectar, con pobre contracción, o sea, hay congestión, disnea, ortopnea, crepitantes, falla derecha, puede haber edema, reflujo hepatoyugular, congestión hepática que genera dolor abdominal, debilidad, distensión yugular, hipotensión, taquimia. O sea, como si fuese una ICC con baja fracción de eyección. O sea, es la cardiomiopatía que por norma da el síndrome de insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección, el síndrome del libro. Y por lo tanto, al ser una insuficiencia con baja fracción de eyección, ¿con qué se trata? Con todo el manejo sindrómico. YECA, beta bloqueantes o ARA2 se aplican si no tolera los YECA, espironolactona, si se llega a la circunstancia digital, y así. Así se trata la cardiomiopatía dilatada. En el electro puede haber fibrilación, taquicardia sinusal, signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo porque el corazón va a estar dilatado, gran índice cardiotorácico en la placa de tórax, congestión intersticial y alveolar, hipertensión venosa y el ecocardiograma que demuestra
Este es el gol estándar para hacer el diagnóstico. Demuestra ventrículo bastante dilatado con paredes adelgazadas y pobre función sistólica. Todo el ventrículo está hipokinético, no se contrae bien. El pronóstico es malo. El pronóstico es malo porque es el pronóstico del síndrome de ICC con baja fracción de eyección. O sea, malo. La recuperación es rara. ¿Cuál es el tratamiento? Lo que ya les dije. Se maneja el síndrome de ICC con baja fracción de eyección. Anticoagulación si la fracción es muy baja, porque al haber un corazón bien dilatado hay éxtasis sanguíneo. Sí puede pasar. Pero esto no es una indicación 1. El nivel de evidencia es 2A. Otra cardiomiopatía, la hipertrófica. Ya dijimos qué pasa ahí. De buenas a primeras el ventrículo se empieza a engrosar sin haber hipertensión, sin haber estenosis aórtica, se empieza a engrosar. Obviamente el ventrículo está hipertrófico, mas no dilatado. La cavidad intraventricular es pequeña. Y a veces la hipertrofia no es simétrica. ¿Por qué? Porque solamente el septum se engruesa y en la pared, el resto de la pared está normal. ¿A eso qué se llama? Hipertrofia septal asimétrica. ¿Y esto qué genera? Genera un movimiento sistólico anterior de la valva anterior mitral, que en inglés es SAM, que es Movement Anterior Septal, es en inglés, pero ahí les explico qué quiere decir este SAM, movimiento sistólico anterior de la valva anterior. ¿Cuál es el problema? Pobre distensión, disfunción diastólica. La contracción suele ser buena. Prevalece en adultos jóvenes, hay una forma obstructiva y una no obstructiva. ¿Cuál tiene peor pronóstico? Las formas obstructivas. La forma de hipertrofia asimétrica septal es la más frecuente. Y al generar obstrucción puede aparecer soplo sistólico aórtico, angor, y ya dijimos por qué. Gran masa miocárdica que no ha crecido a la par de similar neovascularización, aparece un desbalance o mismatch. El árbol coronario es el del corazón normal, pero no alcanza para nutrir tremendo corazón. Aparece desbalance, el aporte no satisface el requerimiento y desbalance, angor, que es la manifestación clínica de esa isquemia. Arritmias ventriculares, síncope y también puede generar muerte súbita. Muerte súbita. Estas son las formas de cardiomiopatía hipertrófica. Estas de acá. ¿Cuál es la más frecuente? La forma de hipertrofia septal asimétrica, o sea, solo el septum está engrosado. El septum se puede engrosar hasta dimensiones por encima de los 3 centímetros de grueso. 3 centímetros de grueso. Otra forma, la cardiomiopatía hipertrófica simétrica, donde simétricamente todo está grueso, el septum y la pared. Menos frecuente. Y otra forma, la forma de cardiopatía hipertrófica septal, perdón, apical. Solamente la porción apical está gruesa. El resto está normal. Esto es menos frecuente. Por lejos, ¿cuál es la forma de presentación más frecuente? La forma de hipertrofia septal asimétrica, donde el septum nomás está grueso. Y a veces el septum se engruesa tanto que obstruye el tracto de salida del ventrículo izquierdo, porque por acá sale el volumen hacia la aorta. Esto se engruesa tanto que obstruye, y cuando obstruye da la forma de cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. Las formas obstructivas, ¿por qué se dan? Porque la hipertrofia del septum es tan severa que obstruye el tracto de salida. Y al obstruir el tracto de salida genera un soplo sistólico. Se comporta como si fuera una estenosis aórtica. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora bien, vean, cuando el septum está hipertrófico, vean la correlación que tiene con la válvula mitral. Al engrosarse el septum se acerca al velo anterior mitral, que es este. Y veamos acá en este esquema.
Cuando la cardiopatía hipertrófica da una hipertrofia septal asimétrica, o sea, el septum nomás está engrosado y este se engruesa tanto que genera algún grado de obstrucción en el tracto de salida, generando un pequeño resquicio donde pasa el volumen. ¿Qué sucede cuando la hipertrofia septal es tan significativa que obtura el tracto de salida? Genera que cuando pasa el volumen sistólico por ese pequeño desfiladero, succiona por el efecto de Venturi, que es un efecto físico, succiona al velo anterior mitral, lo tracciona. El volumen pasa con gran velocidad por un pequeño resquicio y al hacer eso jala o succiona el velo anterior mitral y lo adosa al septum, generando que esto se obstruya más. ¿A esto qué se llama? Movimiento sistólico anterior del velo mitral. Y una vez que lo succiona, se cierra o se obstura el tracto de salida. Como que a veces cuando estamos en una vía de alta velocidad en la Panamericana esperando nuestro carro y pasa pues una Custer Orión a 100 por hora y con la viada que pasa medio que nos desestabiliza. Algo así pasa. El efecto de Venturi. El volumen pasa rápidamente por acá y se jala, se tracciona al velo anterior mitral, lo succiona y lo adosa al septum, generando obstrucción. ¿Qué más? En el electro hay gran hipertrofia del ventrículo izquierdo con alteraciones del ST, ondas T profundas. En el ecocardiograma el septum está más de 1.5 centímetros de espesor, la cavidad intraventricular es pequeña y obviamente con el ecocardiograma usted va a valorar el movimiento sistólico anterior del velo mitral que genera obstrucción, lo valora con ecocardiografía. Y este movimiento sistólico anterior se ve en las formas de cardiopatía hipertrófica septal asimétrica, donde el septum nomás se ha engrosado. En la placa de tórax, dado que no hay incremento del diámetro cardíaco porque solo hay incremento del espesor de la pared, suele ser una silueta cardíaca normal. Hay una cardiomiopatía hipertrófica familiar, que es la más frecuente, descrita por Seidman, es una entidad autosómica dominante y básicamente están involucrados 5 genes y por lo menos 4 cromosomas. ¿Cuál es el cromosoma más asociado? El cromosoma 14. ¿Dónde está este problema? En el cromosoma 14. De la fisiopatología ya les mencioné cuál es el problema angular en la fisiopatología, que hay disfunción diastólica. El ventrículo es rígido, tiene una cavidad pequeña, por lo tanto el llenado diastólico está reducido y se hace o se genera, pero a expensas de grandes presiones en el llenado. En la sístole, si es que hay obstrucción en el tracto de salida, aparece una gradiente. En el tracto de salida aparece una gradiente por este mecanismo del SAM. Aparece isquemia, ya le dije por qué, la gran masa miocárdica no logra ser satisfecha porque no ha habido similar neovascularización. Además, el músculo es tan grueso que genera compresión sistólica de las arterias perforantes. ¿Qué más? Muchas veces en cardiopatía hipertrófica el paciente está asintomático porque no es una forma obstructiva, no da soplo. Las formas obstructivas es las que dan soplo. No es una forma obstructiva y de casualidad uno toma un electro y sale T negativas así grotescas. Hace un ecocardiograma, el septum grueso, esa es la forma más frecuente, o a veces está grueso el septum y la pared, que es la forma simétrica, esa es un poco menos frecuente. ¿Qué síntomas da? Disnea, angina y síncope. Si esta entidad afecta a niños o adolescentes, aparece en edades tempranas, mayor riesgo de muerte súbita. Si la entidad esta afecta a niños, mayor riesgo de muerte. Si aparece en edades tempranas, mayor riesgo de muerte, peor pronóstico. Esto es en las formas obstructivas, soplo sistólico rudo, que se puede ocultar en el ápex, galope de cuarto ruido, porque si hay disfunción diastólica, ¿qué aparece? Cuarto ruido. El pulso es bisferens. En general,
todo lo que tenga un impacto negativo o reduzca la precarga y la poscarga y aumente la contractibilidad, aumenta la gradiente y el soplo en la cardiomiopatía hipertrófica. Por ejemplo, digital, isoproterenol, ejercicio, la maniobra de Valsalva, los vasodilatadores, las arritmias, el ponerse de pie aumenta la gradiente e incrementa el soplo de la cardiomiopatía hipertrófica. En cambio, el soplo de la cardiomiopatía hipertrófica, ¿qué sucede? Disminuye con la fenilefrina, con la postura de cuclillas o con la elevación de las extremidades, o sea, levantar las piernas. Posición de tren del emburón. Y la expansión de la volemia también disminuye el soplo y la gradiente. La mortalidad anual es 3%, el riesgo de muerte es mayor si afecta a niños y obviamente el curso suele ser lento, nunca evoluciona rápidamente una cardiopatía hipertrófica. Puede ir a una forma de cardiopatía dilatada porque el ventrículo se empieza a remodelar, hay apoptosis, muerte de cardiomiocitos, y en el devenir de años y algunas décadas se adelgaza y todo va a una fase de dilatación, sí puede pasar, pero no es tan frecuente. Mal pronóstico en cardiopatía hipertrófica, si aparece en jóvenes. Si usted ha tenido un familiar que ha fallecido porque tiene un componente heredo familiar, mal pronóstico. Y usted también presenta la enfermedad, mal pronóstico. Síncopes a repetición, si es que hay angor, si hay hipertrofia septal marcada que genera obstrucción, mal pronóstico. Y si ha presentado eventos de taquicardia ventricular, mal pronóstico. ¿Cómo se trata la cardiopatía hipertrófica? Sobre todo la forma obstructiva es la que da más síntomas porque está generando pues un problema mecánico ahí. ¿Con qué se trata? Con beta bloqueantes, primera línea es beta bloqueante, segunda línea verapamil o disopiramida. Otras opciones de tratamiento son menos utilizadas porque el manejo médico es lo que más se utiliza. Poner marcapasos o hacer una ablación septal, ya sea quirúrgica o farmacológica. Operar al paciente y resecar un losange de todo ese septum para que el septum esté más delgado. Otra opción, generarle un infarto septal, un intervencionismo coronario. Se inocula una sustancia a nivel de las arterias septales para que se obliteren y ese infarto se infarte, ese septum se infarte, perdón, y una vez infartado, semana después empieza a adelgazar. O si no, obviamente, hacer pues la cirugía de los Losange que les mencioné. Básicamente, ¿por qué se utiliza betabloqueante sobre verapamilo? Se utiliza drogas con efecto cronotropo negativo. Perdón, drogas con efecto cronotropo negativo porque es necesario tener diástoles un poco largas, sobre todo si hay disfunción diastólica y la cavidad intrapericárdica es pequeña. Entonces, el llenado diastólico va a ser tortuoso. Entonces, necesito diástoles largas para que haya tiempo para un llenado más óptimo. ¿Qué también necesito? Drogas con efecto inotropo negativo para que la contracción de ese ventrículo grueso no sea tan enérgica y ese septum no haga contracciones o sístoles enérgicas, no se engruese tanto y no me obstruya el tracto de salida. O sea, lo fundamental es tener diástoles largas y tener pobre contracción. ¿Qué obtengo? ¿Con qué fármaco obtengo eso? Con beta bloqueantes. Beta bloque, por eso son la primera línea de tratamiento. Están contraindicados los fármacos que tengan efecto inotropo positivo, o sea, los que aumentan la contractilidad o que disminuyen la precarga pueden empeorar al paciente. Cardiomiopatía restrictiva. Acá también dijimos el problema es la diástole, básicamente hay una infiltración, la etiología más prevalente suele ser la infiltración por amiloide. Otras entidades, sarcoidosis, hemocromatosis, glucogenosis, tienen un comportamiento clínico bastante similar a la pericarditis constrictiva. ¿Cuál es el problema acá? La infiltración endurece el ventrículo y pierde distensibilidad, o sea, disfunción diastólica. La infiltración
puede comprometer ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Al haber disfunción diastólica, los ventrículos se tornan rígidos, no se hacen grandes, no se dilatan. Simplemente están en su dimensión adecuada, simplemente son bastante rígidos. Las aurículas suelen crecer. ¿Por qué crecen las aurículas? Porque las pobres aurículas tienen que bregar contra ventrículos que no son distensibles. O sea, su volumen lo meten o lo introducen a duras penas, generando grandes sístoles atriales para tratar de introducir su volumen en una cámara que no es distensible. Por consiguiente, las aurículas empiezan a dilatarse. Hay alteración en la función diastólica y la sístole suele estar conservada. ¿Qué más? Obviamente, al haber disfunción diastólica hay restricción al llenado ventricular. La clínica suele ser como si fuera una falla derecha, una falla de ventrículo derecho, distensión yugular, ascites, hepatomegalia, edemas. ¿Qué más? En el pulso venoso yugular tiene una morfología de W porque hay un valle X y un valle Y bastante profundo. Y en la ecocardiografía, ¿usted qué documenta? La disfunción diastólica. Documenta la disfunción, todos son signos de disfunción diastólica. Y documenta que la presión en la aurícula izquierda está incrementada también. El tratamiento, dado que no es una ICC con baja fracción porque la sístole está preservada, sino es una ICC con fracción preservada con disfunción diastólica, el tratamiento es frustrante. Porque fármacos para manejar una ICC diastólica que tengan impacto en la sobrevida, no hay. El tratamiento médico suele ser frustrante. Se puede echar mano a diuréticos para reducir pues, la congestión, las ascitis, los edemas. Y usar inotropos, digitálicos, Y, cara-2, betabloqueantes, no tiene caso. No tiene caso. Tratamiento suele ser frustrante. Displasia rimogénica de ventrículo derecho. Acá, ¿qué sucede? Con esto terminamos. Básicamente, hay un triángulo de la displasia, sobre todo que está ubicado en el tracto de entrada del ventrículo derecho y el tracto de salida del ventrículo y el ápex. En esta zona va a haber una infiltración fibroadiposa de toda esta zona topográfica. Aparece en el paciente taquicardias ventriculares, sobre todo cuando hace ejercicio. Sobre todo cuando hace ejercicio. Aparece falla de ventrículo derecho. Es una entidad autosómica dominante. ¿Cuál es el examen auxiliar que suele ser más sensible para el diagnóstico? La resonancia magnética. La resonancia magnética. La ecocardiografía puede, sí, pero tiene limitaciones en resolución. Que usted pueda valorar una infiltración fibroadiposa en esta zona con el ecocardiograma, bastante improbable. ¿Qué es más exacto? Usar un resonador magnético. En el electro, ondas épsilon en B1, B2, B3, o sea, aparecen unas T negativas. Y cuando da taquicardia ventricular, la da con un patrón de bloqueo de rama izquierda. ¿Cuál es el tratamiento? Betabloqueante, sotalol o amiodarona. Y obviamente, si usted documenta que está haciendo taquicardia ventricular, es colocar un cardiodefibrilador. Colocar un cardiodefibrilador. Síndrome de Takotsubo, o también le llaman disquinesia o balonización apical transitoria. Esta entidad afecta a mujeres posmenopáusicas que al estar sometidas a un estrés intenso, severo, una noticia de una pérdida de un familiar cercano, un asalto a mano armada, qué sé yo, en la cual hay gran descarga adrenérgica, esto genera, ¿qué generaría esa gran descarga? Vasoespasmo coronario. Vasoespasmo coronario, y ese vasoespasmo coronario, ¿qué generaría? Isquemia miocárdica. Aparece dolor anginoso, alteraciones del ST, que pueden ser supra o infra de niveles del ST u ondas T negativas, y ese vasoespasmo y ese episodio de hipoperfusión afecta la contractibilidad, o sea, afecta la contractibilidad del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué aparece? Hay una porción del ventrículo que no se va a contraer bien, generalmente la porción apical y la porción medio ventricular. Usted hace un cateterismo cardíaco, las coronarias salen normales. Hace una ventriculografía,
La porción apical le sale como un chichón al corazón. En la porción apical, como una teta, como un chichón. ¿Por qué le llaman Takotsubo? Sino que esta es una palabra japonesa que esta entidad fue descrita en primera instancia en Japón y esta palabra describe un cesto que utilizan los pescadores japoneses como un cesto medio ovalado para cazar pulpos. Entonces, el ventrículo tiene una apariencia en la porción apical como si le saliera una prominencia, como un chichón de la cabeza de un pulpo así. Aparece una disquinesia apical y medio ventricular. Te hace un cateterismo, las coronarias salen sin lesiones. Hurga en la anamnesis, ¿qué pasó? Resulta que encontró al esposo que la estaba engañando, entró un cólera, un evento de ese tipo, le dolió el pecho, le faltó el aire, hizo lipotimia. Viene la emergencia, el electro, hay alteraciones del ST, T negativas, se comporta como un síndrome coronario agudo, igualito. Le hace el cateterismo, sale todo normal. Entonces, enriquece usted la anamnesis, se da con estos detallitos, circunstancias de estrés severo. Involuciona, o sea, esa disquinesia o ese problema de contracción apical transitoria en el cabo de semanas a meses se normaliza, porque sería un miocardio, ¿qué? Sería un miocardio atontado o aturdido, sometido a isquemia aguda por algunos minutos, pero después se ha restablecido el flujo, queda atontado unas semanas o meses y después empieza a contraer normal. Sería una forma de isquemia miocárdica que ha generado miocardio aturdido. El tratamiento son útiles los beta bloqueantes. Y sobre la miocarditis, obviamente, ¿qué se trata esta entidad? Es una entidad en la cual su nombre lo dice, hay severa inflamación del músculo miocárdico que puede conllevar a aparición de síntomas como angor-disnea y obviamente falla cardíaca, y básicamente deviene de diversas etiologías, desde infecciones parasitarias, bacterianas, virus. La causa más frecuente de miocarditis son los virus. ¿Cuál? El enterovirus, como el Coxsackie. Tiene cierto tropismo por el corazón este virus. Otras causas porque el miocardio se pueda inflamar, exposición a químicas, reacciones alérgicas, ciertos medicamentos o puede tener también un trasfondo inmunológico si el paciente porta una enfermedad autoinmune. La mayoría de casos de miocarditis no deja secuelas, no deja secuelas. A veces la cardiomiopatía dilatada idiopática en la cual usted se hurga buscando una etiología, no encuentra nada, puede devenir de una miocarditis previa. Hay una miocarditis diptérica o también en la enfermedad de Lyme, en la cual suelen cursar con problemas de conducción, con trastornos de conducción intraventricular. Y la enfermedad de Chagas pues también da miocarditis. Sobre todo tiende a afectar la cara póstero-basal del ventrículo, generar aneurismas, sobre todo a nivel apical. Esta entidad, la enfermedad de Chagas, es una enfermedad endémica en Latinoamérica, Argentina, Brasil y zonas del sur peruano, Arequipa, Tacna, Moquegua, por esa zona. La cardiomiopatía chagásica, ¿qué puede generar? Arritmias, bradicardia sinusal, denervación ganglionar, fibrilación auricular, arritmias ventriculares. Los síntomas de una miocarditis, en general, pueden ser síntomas pues, que corresponden a la enfermedad viral, como fiebre, dolor de cabeza, diarrea, dolores musculares, erupciones, o sea, en los días o semanas previas a que el paciente haga falla cardíaca, a veces puede aparecer, si usted hurga bien en la anamnesis, sintomatología de este tipo. Puede haber fiebre, inclusive dolor articular, inflamación y después pues aparecen los síntomas cardíacos como disnea, ortopnea, dolor torácico. Y el tratamiento es tratamiento de la enfermedad de fondo. Si es Chagas, trate el Chagas. Y si es una enfermedad viral, medidas de soporte y sostén nada más.